Estamos hablando, este tema está hermoso, sembrando en generaciones. Cuando Dios nos mira a nosotros, no solamente está mirando individuos, no solamente te está mirando a ti, está mirando tu familia, está mirando tu generación, aún generaciones que no han nacido. Cuando Dios te mira a ti, está mirando una ciudad y también está mirando una nación. Este es un tiempo donde Dios nos está hablando muy claramente sobre el plan divino de Él para con nosotros. Dios nos está hablando sobre propósito. Dios nos está hablando sobre identidad y nos está hablando sobre transformación. Lo importante que ocurra una transformación en nosotros genuina. Para poder nosotros sembrar en generaciones, tenemos que primero entender qué es una generación entendida en los tiempos de Dios, qué es una generación de gobierno, para entonces nosotros poder dejar ese legado a ese linaje el cual Dios ha escogido. Hay una palabra que muchos la conocemos desde que antes de venir a Cristo, y es la palabra destino. A mí me gusta, en vez de usar la palabra destino, me gusta usar la palabra plan de Dios. Y quiero tocar, y no tengo apuro, voy a terminar mi tiempo. Lo que viene detrás va a estar aún mejor, y mañana va a estar aún mejor, porque vamos de gloria en gloria. Hay varias áreas significativas en las cuales Dios nos ha estado hablando, y voy a ir mencionándolas, y mi oración es que tú la puedas abrazar y correr con ella. Son ustedes instrumentos de guerra para los próximos años que se avecinan a la tierra. Definitivamente estamos viviendo tiempos históricos como humanidad. Definitivamente lo que luce que es, no es. Y lo que es, muchas veces no lo vemos. Dios le ha dado a la iglesia el poder de atar y desatar sobre la tierra. Para que en el cielo se pueda atar o desatar algo, tiene que comenzar por la tierra. ¿Y a quién Dios va a usar? A su familia. Y no hablo de tu familia, estoy hablando de la familia de Él. Somos instrumentos de guerra para la próxima década. En el 2010, creo que la última vez que yo vine aquí, lo dije desde este púlpito, desde 2018, finales de 2018, el Señor me dio una palabra bien específica y me dijo: todo se va a intensificar. ¿Cuántos quizás se recuerdan de eso? Todo se va a intensificar. Y me dijo: se va a intensificar la maldad del hombre, se va a intensificar el pecado, se va a intensificar la crisis. Nunca me mostró la pandemia. Dios, la mayoría de las veces, por lo menos a mí, Él me muestra una porción, pero no me muestra todo. Y creo que a ninguno de nosotros Dios le muestra todo, cómo va a terminar su vida, los sucesos, cómo va a ser todo este año por detalle. Porque si Dios hiciera eso, lo cual lo puede hacer, porque ya Él caminó por donde tú y yo vamos a caminar. Pero si Dios hiciera eso, no caminaríamos por fe. Porque la fe es para hoy, la fe es para ahora. No tendríamos esperanza de un mañana. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios.
Pero Dios sí muestra y habla y muestra situaciones. Y cuando Él me dijo esa palabra, todo se va a intensificar. Me dijo, pero, y esas son las cosas lindas de Dios. Cuando Él te dice, pero, mis milagros, mis maravillas se intensificará sobre la tierra. Dios siempre tiene una solución para donde Él nos quiere llevar. ¿Están aquí conmigo? Ustedes son, y voy a repetirlo, instrumentos de guerra para los próximos años. Este es un tiempo donde vamos a recibir iluminación, luz en áreas que nunca nos habíamos detenido a pensar en ella, que hemos sido ignorantes de ella. La ignorancia es una tiniebla. ¿Sabías eso? El no conocer algo y el vivir en ignorancia de ese algo puede impedir que tu vida vivas una vida abundante como la prometió Jesús. Este tema de que seamos una generación de gobierno para así sembrar en las próximas generaciones y que haya una buena cosecha para el reino de Dios. Quizás tú te estás preguntando como me lo he preguntado yo, o te hayas preguntado quizás esto en el pasado: ¿por qué Dios no me pone en el lugar que yo quiero estar? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Vamos, seamos sinceros. Yo me lo he preguntado. ¿Por qué el Señor no me pone en el lugar que yo quiero estar? O quizás te has preguntado cuál es la razón. Vamos a ver que no es porque Dios no nos quiere poner en ese sitio o en ese nivel donde deseamos estar, sino que nosotros no estamos dispuestos a estar en tal lugar. Hay cosas que jamás van a suceder en nuestras vidas porque nosotros estamos esperando que Dios baje y Dios nos diga y nos explique cosas o nos lleve de un lugar a otro sin nosotros hacer nada a cambio. ¿Sabes que la fe sin acción es muerta? Dios es un Dios de movimiento. Dios es un Dios de acción. Dios es un Dios de actuar. Si tú escuchas esta palabra, tú tienes fe en ella, pero después que sales de aquí, tú te olvidas de ella, nada va a pasar. Y eso es un tipo de oidor de la iglesia, que son aquellos que escuchan la palabra, tienen fe, pero la olvidan. Hay otros que oyen la palabra, tienen fe, la entienden, pero deciden no actuar en ella. Pero debido a los tiempos que nosotros nos ha tocado vivir, vas a tener que cuando oyes palabra, tener fe en ella, entenderla, obrar en ella y mirarte en ella. Ver lo que Dios está viendo en ti, ver lo que Dios está viendo en el futuro nuestro. Vamos a ver por qué todos los planes y sueños de Dios va a requerir de hombres y mujeres que están dispuestos, primero que nada, a alcanzarlo. Porque Dios puede tener muchos planes para ti, pero si tú no le crees a Dios, esos planes no van a suceder. ¿Cómo yo voy a bendecir y a sembrar en mi próxima generación si yo no estoy viviendo lo que debería de estar viviendo en Cristo?
Yo siempre digo, una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Dios tiene planes para tu vida que son buenos. No son de mal, son de bien para ti. Dios tiene planes con tu familia que son de bien y no de mal para ti. Ahora nos toca a nosotros creerlo. Vamos a explorar rápidamente la extraordinaria pregunta de qué es una generación según la Biblia. ¿Qué es una generación? ¿Cómo saben? Ustedes saben que la Biblia es un libro que contiene enseñanzas, es un libro histórico, es un libro que confirma, que nos da respuesta a todas nuestras preguntas. Primero que nada, es un libro que te muestra quién es Dios. Es un libro que te muestra quiénes somos nosotros, cómo Él nos creó. Somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Yo no tengo un espíritu, yo soy espíritu. Lo que yo tengo es un alma. Y es ahí donde están mis sentimientos, mis emociones, mi intelecto, mis pensamientos, el poder de decisión. Pero también habito en un cuerpo. Este cuerpo fue diseñado para yo poder caminar en la tierra, poder vivir en la tierra. Pero Dios nos ha creado para vivir dos dimensiones, la espiritual y la material. Este es un libro lleno de sabiduría, que cuando tú practicas el consejo de Dios, la instrucción de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo no borro el Antiguo Testamento, porque es el antiguo pacto, sino que toda la Biblia está llena del poder, de la habilidad para poder yo poner en práctica la palabra de Dios en todo momento de mi vida, en toda prueba. Esto es un libro que nos narra la historia más bella de amor que podemos nosotros conocer, que es la historia de un padre que dio a su hijo por nosotros. Es un libro hermoso. Y estas palabras han sido transmitidas a lo largo de los siglos. Pero sobre todos sus escritos son palabras de vida eterna. ¿Qué es una generación? En la Biblia, una generación se refiere a un tiempo promedio que transcurre entre el nacimiento de los padres y el nacimiento de sus hijos. Por eso la han llamado sembrando en generaciones. Pero allá un poquito más allá vamos a ir. Es importante destacar este término generación. Diga conmigo generación. Puede variar mucho de acuerdo al contexto bíblico, a los pasajes bíblicos que estemos leyendo. Pero todo siempre tiene que ver con tu nacimiento y el nacimiento de tu descendencia. Ahora, la última vez que vine aquí tenía 3 nietos, ahora tenemos 6 nietos. Y yo le digo a toda amiga, a toda mujer, que el ser abuela, porque hay muchas que le dicen, ay no, dime titi, dime tata, dime bibi, no, desde que mi primera nieta nació, yo le dije, dime abuela. ¿Y cómo veo la etapa de ser abuela? Es una segunda oportunidad que Dios nos da de ser mejor mamá. Y no simplemente una mamá permisiva, sino una mamá que ahora tiene una paciencia que los años ha traído. Mis hijas me dicen, mami, tú eso
Jamás me hubieras dicho eso con tanto amor. Le digo, las canas nos enseñan con los años si queremos ser sabios. Eso es una etapa. Tomar una nieta y enseñarle a orar. Tomar un nieto y enseñarle a orar. En el Salmo 90, capítulo 90, verso 10, dice 70. Yo estoy leyendo la versión, la nueva traducción viviente. Una nueva traducción viviente. Dice, 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Me llama la atención porque en ese Salmo 90, Dios habla de una manera tan específica sobre la generación. Y si me lo permiten, es interesante que después de Noé, los años fueron reducidos a 120 años. Por causa de la maldad del hombre. El hombre con más edad mencionado en la Biblia es Matusalén. Pero después de Noé se reduce a 120 años. Y aquí ahora es en el tiempo, en la generación de David. Y habla de 70. En muchas naciones de la tierra, como en el continente de África, la edad promedio de un hombre es 38 a 42 años de edad. Pero en este libro dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones. Ustedes ven que Dios es un Dios generacional. Dice, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Qué hermosa afirmación. Tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que diera vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Y después de ahí es que viene este verso, de verso 10 que acabo de leer. 70 son los años que concede, tú nos concede. Aquí se menciona que la duración promedio de una generación, de acuerdo a este salmo, es de 70 a 80 años. En otra parte de la Biblia habla de 40 años. De entre 35 y 40 años es una generación. Este versículo nos brinda una referencia sobre la edad del ser humano y el paso del tiempo con relación a las generaciones. Más allá de los años que se puedan considerar como una generación, la Biblia nos enseña que cada generación tiene un propósito. Por eso yo les digo a ustedes, yo no estoy aquí por casualidad ni por accidente. Yo estoy aquí con un propósito de Dios. Si hay algo que me enamora a mí de mi Dios, es que hizo un diseño para la vida nuestra individual. Tú eres un sueño de Dios. Dios ha soñado contigo antes que tú fueses formado en el vientre de tu mamá. Dios tiene un propósito, te envió a esta tierra con un plan divino. Y cuando nosotros caminamos en ese plan divino, quiero decirte que los recursos ya están para que tú cumplas ese plan divino. Tu vida no es un accidente. Yo tengo eso sembrado de lo más profundo de mi ser. Yo vengo de un hogar disfuncional.
Yo vengo de un padre que era un padre proveedor, un padre que nos proveía todo, un hombre honesto, un hombre en el sentido de trabajo, pero fue un hombre deshonesto en su vida personal. Siempre tuvo un amante. Tenía mi mamá, la esposa oficial, esa era la familia oficial, pero siempre hubo una mujer detrás de su historia. Mi mamá buscando solución a su matrimonio, buscando solución a su vida. Mi mamá fue criada en la iglesia tradicional católica y como cubana le enseñaron a practicar. Mi abuela era espiritista y le enseñaron la práctica de la santería afrocubana mezclada con el catolicismo. Y mi mamá, eso era lo que ella conoció. Y cuando llegó a la etapa de matrimonio y se vio que estaba viviendo con un hombre adúltero, un hombre que no le daba golpe físicamente, pero era abusivo verbalmente. No sé si eso duele más que un golpe para una mujer. Si vamos a hablar de una generación, vamos también a hablar cómo cortar los hábitos que traemos de la vieja generación, de dónde salimos. Cuando ella me fue a tener, yo soy la segunda entre mi hermana y yo, hay 5 años, y cuando ella fue a tenerme, que se enteró que estaba embarazada, mi papá estaba visitando una mujer y le había dicho a esa mujer que él no tenía intimidad física con mi mamá, pero que él estaba esperando que mi hermana creciera para divorciarse. Entonces, cuando mi mamá sale embarazada, lo primero que le dijo a mi mamá fue: tienes que abortar. En Cuba, el aborto está legalizado desde 1937. Tú hablas con cualquier persona de la isla o que ha salido de la isla, el aborto para ellos es algo normal. Pero para Dios eso no es normal. Cuando mi mamá me fue a tener, esa fue mi primera experiencia con el espíritu de rechazo. Cuando mi padre le propuso a mi mamá que me abortara. Mi mamá fue a un brujo y el brujo le impuso las manos. Mi mamá cayó en un éxtasis, así como caen cuando bajo el Espíritu Santo, pero esta vez no era bajo Espíritu Santo. Cuando mi mamá se levantó de ese suelo donde ella cayó, 6 hombres no podían con ella. Mi mamá estaba completamente loca. Por eso yo creo en el propósito eterno de Dios. Mi mamá dice que ella no sabe de dónde ella recibió la fuerza. Ahora sí lo sabemos de dónde ella recibió la fuerza. Y ella planeó y dijo: esta bebé yo voy a tenerlo. ¿Quién le iba a decir a mi madre que practicaba lo oculto? ¿Quién le iba a decir a mi padre que estaba en una relación fuera del matrimonio, que en el vientre de mi madre Dios iba a poner a una persona que iba a servirle a él? Creo en el propósito divino. Y desde muy pequeña, mi mamá en el parto, cuando fue a darme a luz, le dan demasiado anestesia, pierde la razón, se olvidó que estaba pariendo y me dejó a la deriva. ¿Cómo no creer en Dios? Los primeros brazos que me cargaron no fueron los de mi mamá, porque cuando me sacaron con unos aparatos especiales llamados forces, que son de fuerza, a mi mamá se la llevaron para una clínica de enfermos mentales y a mí me dejaron en otros brazos que no eran los de mi mamá.
Desde muy pequeña vi a mi mamá en una cama que para levantarse necesitaba una pastilla, para acostarse necesitaba una pastilla, para reírse necesitaba una pastilla. Nunca vi a mi mamá manejar un auto, nunca vi a mi mamá ir a un supermercado con nosotros, nunca fue de niña a una tienda. Y desde pequeña yo dije, mi historia va a ser diferente. Yo dije, mi historia va a ser diferente. No conocíamos a Cristo. Todavía el evangelio no había entrado en mi casa. Pero desde muy pequeña yo la miraba y yo decía, mi historia será diferente. Y cuando conocimos a Cristo, cuando llegó el evangelio a mi hogar, a la casa de mis padres, para la gloria de Dios, mi padre con edad de 82 años recibió a Jesús. Mi mamá, Dios la sanó. Mi mamá se graduó de un instituto bíblico. 17 secciones de electroshock le dieron a ella. ¿Quién iba a decirnos que de un hogar disfuncional Dios podía levantar una generación de gente que le creyeran a Él? ¿Cómo no creerlo? ¿Cómo no servirle? Dios nos enseña que cada generación tiene un propósito único dentro de su plan. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos cómo Dios interactúa y trabaja a través de cada generación. ¿Para qué? Para llevar a cabo su voluntad. La voluntad de Él es perfecta, la voluntad de Él es buena. Y quizás tú hoy estás en una prueba, quizás tú estás pasando por situaciones familiares, quizás tus hijos están apartados de Dios, quizás tu escenario no es el mejor. Quizás ese no es tu sueño, pero hoy el Señor te recuerda, hoy el Señor te dice que los planes de Él son buenos y mejores para ti. Esta prueba presente es temporal, está sujeta a cambio. Cuando Dios diseñó el tiempo, el espacio del tiempo pasado, presente y futuro, cuando Dios diseñó lo que llamamos tiempo, al lado del tiempo Él puso algo que se llama cambio. Todo está sujeto a cambio. El problema está que en la posición en que tú y yo hoy estamos, en la dimensión que tú y yo hoy estamos, no vamos a poder resolver los problemas presentes. Por eso es que Dios quiere que tú subas a una dimensión aún mayor, a una estatura, como dice Pablo, a la estatura, a la anchura de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que tú vas a medir igual que Jesús? No, lo que eso significa que tú llegues a llegues a alcanzar esa madurez y esa influencia que ejerció Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. No sé con quién yo estoy hablando. Las generaciones bíblicas no solo representan el paso del tiempo, sino también la transmisión de la fe. Sembrando en generaciones. ¿Qué vas a sembrar? Una de las que primero vas a sembrar es fe. La fe viene por el oír y oír palabra de Dios. No le pidas a Dios por fe. Hay cosas que no son de pedir. Hay cosas que son de acción. El Señor dijo que la fe viene ¿por qué? Si tú no oyes palabra y te conformas con una vez al mes oír una palabra, tu fe va a estar débil porque es como un músculo. Si tú no haces ejercicio, esos músculos no los estás ejercitando, no están fuertes.
Pero cuando tú ejercitas esos músculos accionan, reaccionan de acuerdo al ejercicio que tú le estás ofreciendo. La fe es lo mismo, es un músculo. El día que tú viniste a Jesús, se te dio una medida de fe. Pero esa medida de fe te toca a ti, a mí, ejercerla. Tú tienes que saber que Dios es real, que cuando tú te acercas y lo buscas, Él es real, Él es verdadero. Tú no te puedes acercar a Él con dudas. Cuando tú estás pasando por una prueba, cuando tú estás pasando por una tribulación, por un valle, por un desierto, por una crisis, quiero decirte que lo que está siendo probado no eres tú, es tu fe y tu carácter. ¿Y qué carácter? A uno de los pastores ayer mencionó, creo que fue usted, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que está relacionado con nuestro carácter. Es en los procesos que nuestro carácter es probado. Pero tu fe también. Una generación bíblica no solo representa los años tuyos sobre la tierra, sino cómo voy a transmitir. Tiene que ver con transmisión. ¿Cómo voy a pasar a otro la fe? En una generación que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Yo hoy, y no voy a hablar de los ecuatorianos, voy a hablar del país donde yo resido, a un norteamericano, a un joven latino, hispano, criado en Estados Unidos, a un joven nacido allí. Tú le preguntas, defíneme moral. ¿Qué es moral? Y no te pueden definir moral. A un político en plena programación que toda la nación lo está mirando, a una candidata, es más, para la Corte Suprema de Estados Unidos, le preguntaron, define lo que es mujer. Y dio 1000 explicaciones, menos lo que es una mujer. Es una generación que no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. Y si lo sabe, lo llama lo contrario. Ahora el trabajo tuyo y mío, como padre, como joven, ¿cómo le transmito los valores familiares, los valores basados en la Biblia, los valores que nosotros tenemos? ¿Cuál es el código de valor que tenemos como familia? ¿Cuál es el propósito como familia? Porque quiero decirte algo, así como hay un propósito en nosotros, como familia tenemos propósito. Tommy y yo hemos entendido que tenemos como familia un propósito. Mis tres hijos están casados, nuestros 3 hijos están casados. La primera se casó con un muchacho huérfano de papá. Su papá murió cuando él tenía 7 años. Mi hijo, el segundo, se casó con una joven que su papá murió cuando tenía 4 años y su mamá a los 21 años. Orfandad. Y mi niña más pequeña se casa con un joven que no fue criado con su papá. Ha visto a su papá 3 veces en su vida. Y su papá no quiere ser el papá de él. Él no tiene ningún sentido de paternidad. Nosotros entendimos que hemos sido llamados como pareja a impartir paternidad. La paternidad no tiene sexo. No es ni masculino ni femenino. La paternidad es una protección. La paternidad tiene que ver con una provisión. ¿Y qué hemos hecho los dos? Vamos a modelar lo que es un papá, lo que es una verdadera mamá.
como pareja hemos entendido que ese es el propósito familiar. Y dentro de este propósito familiar tenemos que tener códigos, principios de cómo somos, cuál es el nivel de integridad nuestro, de honestidad. Aquí no puede haber mentiras, engaños, porque estamos representando a un Dios vivo. Los tres hijos que han venido a ser parte de nosotros no vienen de familias cristianas. ¿Qué estamos entendiendo? Que no importa la edad que tengamos, cada día que amanecemos vivos, Dios nos está dando una oportunidad de sembrar. Y ayer el pastor mencionó algo y yo le dije, qué importante es Dios, ¿no? Uno lee los mismos versículos, ¿no? Y los seguimos leyendo y siempre Dios tiene algo. Cuando usted habló de que empieza todo por casa, como familia. Y eso tiene que ver con gobierno. ¿Sabes? Cuando hablamos de carácter, cuando hablamos del carácter, Dios comienza, la primera lucha que nosotros vamos a tener cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos a Dios, cuando le entregamos nuestro corazón a Él, la primera lucha va a ser con nosotros mismos. Es la lucha del morir al yo. Es la lucha de la importancia de que tú mengues. Es la lucha de aprender a perdonar. Es la lucha de decir, Dios te ama. Yo conocí al Señor a una corta edad y me aparté de Él. Y estuve apartada de Él todos mis años de universidad. Y llegué a hacer cosas y a actuar que fueron peores que antes que yo conociera a Jesús. Yo perdí el respeto a mí misma. Caí en droga, caí en fornicación, en alcohol. Yo pensé que yo nunca iba a encontrar un hombre que me amara. Porque yo no sabía cómo amarme a mí misma. Mi esposo, cuando lo conocí a él estaba más perdido que yo. Pero qué tremendo, porque hoy podemos hablar de esto porque estamos sanos. Estamos libres. Porque la gente nos ven aquí, creen que nacimos con una Biblia debajo del brazo. Simplemente hemos corrido un poquito más adelante que ustedes. Pero escuche, cuando yo me reconcilié con el Señor, lo primero que yo oí era, Eida, te amo. Eida, te amo. Eida, te amo. Mi vida pasaba como una película y entre más yo me sentía culpable, él me decía, te amo, te amo. Y esa voz de te amo me abrazaba y me abrazó de una manera tan poderosa que lo que salía de mi boca era, yo te quiero servir. Yo nunca pensé que me iba a dar un ministerio, ni nunca pensé que yo iba a enseñar, ni nunca nada. Yo simplemente quería limpiar el piso, hacer lo que otros no quisieran hacer, porque el perdón había sido tanto. Y ahora me tocaba morir al rechazo, morir al que no me quiere, tantas cosas.
Esa es la primera lucha que nos vamos a enfrentar. La segunda lucha va a ser con otros, relaciones. Esa es la segunda lucha. ¿Y sabes dónde empieza esa lucha? Donde nos venimos a una comunidad. Por eso hay a veces divisiones entre nosotros. Por eso a veces hay riña. Por eso a veces hay roce. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de una segunda lucha. Y la tercera lucha es cuando empezamos a luchar ya con entidades espirituales, a identificarlas. Pero escucha bien. Si no comienza todo por uno primero, yo nunca voy a llegar a tener un dominio propio. Yo nunca voy a tener compasión, nunca voy a tener bondad, nunca nada de lo que estamos hablando, de lo que es el fruto del Espíritu, que tiene que ver con tu carácter. Nunca yo llegaré a ser un buen líder de Dios si yo no aprendo a ejercer gobierno propio. Para poder dirigir, aconsejar a otros. Tu papá y mamá, si no comienza a haber reconciliación entre ustedes, amarse, aprenderse a amarse, a respetarse, a honrarse, sus hijos nunca podrán ejercer eso que tú estás ejerciendo, porque tú se lo estás modelando. Y si no se lo modelaste, todavía estás a tiempo, porque ahora hay nietos. Ahora hay otra etapa. Dios quiere que tú siembres y dejes un legado sobre esta tierra. Y todo comienza por casa, por uno mismo y por casa. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos. Una y otra vez, repítenselo, que aprendan a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Repíteselos, dice Deuteronomio. Habla de ello en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando te vayas por el camino, cuando vayas en el automóvil, cuando estén compartiendo hasta un juego. Siempre que tus hijos siempre vean que Dios está en el asunto. Habla en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es lo que nos insta el Señor, a enseñarle a Dios, enseñar cómo amar a Dios a nuestros hijos, para que ellos también lo enseñen a sus hijos y así mantener viva la fe en las futuras generaciones. Si algo me modeló mi madre cuando ella conoció a Jesús, que de hecho nadie le predicó, no vino ningún testigo de Jehová a la puerta, no la invitaron a una iglesia, es más, un brujo le regaló una Biblia. Dios puede usar hasta el diablo para bendecirte. Y en un momento dado, que no voy a contar en este momento, a las 5 de la mañana de un día, en la puerta principal de la casa se tiró al suelo y le dijo a Dios: si tú eres real, muéstrate a mi vida. Estuvo 4 horas en una experiencia con Dios solita. Cuando se levantó, se recordó de la Biblia que el brujo la había regalado. La abrió y ella dice que no sabe en qué página, pero solamente dijo, hablaba de los ídolos.
que tienen ojos, el Salmo 150, tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan, tienen oídos mas no oyen. Y cogió un palo y destruyó todas las imágenes, tumbó todos los vasos de agua que tenía todos los muertos de la familia y comenzó un nuevo día para ella. Y desde ese día, yo tenía solamente 9 años, me recuerdo como si fuera hoy. Desde ese día conocí una madre que dobló rodilla, que oraba, que declaraba palabras. Si yo le enseñara a usted la Biblia de ella, era una Biblia que estaba llena de los nombres de sus hijos y de su esposo. Era una Biblia que estaba llena de fechas subrayadas. Ayer mi mamá hubiera cumplido 96 años aquí en la tierra. Y ella está con el Señor desde el 2013. Y yo escribí algo y dije, si algo me enseñó mi mamá fue a ser una mujer de oración valiente y atrevida. Eso es un legado. Y aprendí también de mi padre a ser una persona trabajadora, emprendedora, que nada la puede aguantar de lo que Dios tiene para con nosotros. Póngase de pie.